contacto en cada etapa con el líquido menos denso, por diferencia de densidad se separa en el plato y va cayendo hacia el plato inferior. En tanto que la fase más liviana, como esto es un disco giratorio, es como si viésemos un tornillo sin fin. ¿Ok? Él va girando, lo que va haciendo es que la fase más liviana la va llevando hacia el tope de la columna. Esa es una de las maneras. Otra forma es utilizar también el principio de diferencia de densidad. Entonces, como tenemos aquí un disco rotatorio, simplemente entra el líquido más pesado por la parte superior, el más denso, el menos denso por la parte inferior. Tenemos un agitador en la parte central, ¿ok? Que es lo que se conoce como el disco rotor, que va girando, y por diferencia de densidades, la fase menos densa va hacia la parte superior, la fase más densa va hacia la parte inferior. Entonces, hay extractores, por ejemplo, como los de tipo de Cuny, pero básicamente lo que estamos cambiando es cómo es el disco contactor. Entonces, en esos discos de Cuny como tal, déjenme hacer un zoom allí, lo que cambia es la configuración del plato. Fíjense que tenemos un arreglo donde hay unos platos con perforaciones. Tenemos en el centro una agitación. Permítanme un momento sacar el apuntador. Este es el que produce la agitación de la fase. El plato perforado lo que hace es que permite que la fase más pesada descienda y que la fase más liviana ascienda por diferencias de densidades. Entonces, básicamente, el principio de los diferentes equipos que vamos a encontrar es diferencia de densidades para que tenga lugar la separación como tal. Hay otros equipos que se basan en fuerza centrífuga, ¿ok? Voy a entrar de una vez aprovechando la pregunta para trabajar esta parte, ¿no? ¿Cómo funcionan los discos que se basan en fuerza centrífuga? Bueno, esto es lo que es un extractor centrífugo. Entonces, en ese extractor centrífugo tenemos una soda por donde ingresa la alimentación, el agente extractor, y lo que hace es que aprovechando la fuerza centrífuga, este extractor lo que tiene son diferentes capas. Fíjense que son como si hiciésemos, apilásemos láminas, diversas láminas que tienen perforaciones. Aquí pueden ver las perforaciones. Entonces, esas láminas apiladas lo que hace es que por efecto de la fuerza centrífuga, entonces separemos una fase menos densa en un espacio anular de una fase menos densa. Entonces, el líquido menos denso va a estar en el espacio anular más externo, en tanto de que el líquido que tiene mayor densidad va a quedar entonces en el espacio más interno. Entonces, la alimentación ingresa acá. Esto comienza a girar. Entonces tenemos este apilamiento de capas perforadas y por efecto de la fuerza centrífuga, bueno, se ponen en contacto las dos fases. Entonces por efecto de densidad, una fase queda más externa, que es la más liviana, y la más densa, que es en el centro. Y luego lo que hacen es que estas fases se van extrayendo a lo largo del proceso. Esto es lo que se conoce como un extractor centrífugo como tal. Entonces, cuando hablamos de varias etapas, lo que hacemos es que apilamos varios extractores centrífugos en fila como tal. ¿Qué les pareció eso? Bonito, profe. Pero eso es como cuando, pues, es el mismo principio cuando hacen esto de la sangre, como para separar el plasma y todo eso, No, ¿cierto? no, 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 No. no. Cuando se hace una separación cuando se hace una diálisis o se hace un proceso de plasma para purificar, se utilizan procesos con membranas, que es el tema, el último tema que nosotros vamos a ver. ¿Y qué es el proceso de membrana? Que establecemos una barrera física. Y en la barrera física, déjame volver a la diapositiva para abrir una pantalla en negro. ¿Ok? Lo que tú haces referencia, tenemos una barrera física. Y esa barrera física, que es la membrana, lo que hace es que si tenemos varios compuestos A, B, C, permite que uno de ellos pase, evitando que otro no pase.
Aquí no tenemos eso. Aquí lo que tenemos es un arreglo en lo que es este equipo centrífugo, y lo que tenemos es vamos a verlo así, es como si tuviésemos un plato perforado, pero ese plato perforado lo hemos doblado formando una esfera. Entonces lo que tenemos son esas perforaciones. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, utilizamos la fuerza centrífuga para que las fases más livianas, las más densas, queden retenidas en un espacio. Entonces, realmente aquí no hay una limitación al paso selectivo de una especie. Todo lo que tenemos puede pasar. Lo que pasa es que por diferencia de densidad, una fase quedará en un espacio anular y otra fase quedará en el otro espacio anular. En cambio, la membrana no. La membrana es selectiva al paso. La membrana dice, pasa solamente A, B y C no pasa. Por eso que ese es el principio de la diálisis. Cuando se utiliza la diálisis para purificar, por la diálisis, no como tratamiento, la diálisis tiene aplicación médica y tiene aplicación a nivel de proceso. Me refiero a la diálisis de aplicación médica. Esa diálisis que se utiliza para purificar la sangre, pues, debido a que los riñones no están funcionando, lo que hace es eso, permite el paso de unos compuestos, deja que otros se mantengan y luego retomamos. Entonces, ¿qué hace la membrana? Que esos compuestos, esas toxinas que se han ido acumulando porque el riñón no está funcionando, son removidos. A diferencia de los compuestos vamos, no sé mucho de hematología, pero los compuestos básicos que necesitamos tener en nuestra sangre, en el plasma, ellos se retienen y se mantienen ahí para regresar al ser humano. Aquí no hay una membrana que sea un paso selectivo. Aquí simplemente es un equipo con perforaciones en cualquier arreglo que por efecto de fuerza centrífuga permite que se separen densidades de fase. ¿Ok? Está bien, profe. ¿Lo vemos? Sí, sí, yo ya lo vi. Vale. Bueno, bueno, vamos a hablar de dos tipos de procesos, ¿ok? Y aquí hago énfasis en esta parte, ¿no? Para diferenciar. En la extracción líquido-líquido, podemos trabajar con sistemas que llamamos parcialmente miscibles. ¿Qué significa que son parcialmente miscibles? Que el solvente es extractor y el carrier tienen miscibilidad parcial. ¿Ok? Realmente nos referimos siempre a ellos dos, el solvente extractor y el carrier. El soluto tiene que ser soluble en cualquiera de los dos compuestos, porque si no, no lograríamos la separación. Entonces, el soluto es soluble en el solvente extractor y es miscible, mejor dicho, en el carrier como tal. Y podemos trabajar con sistemas que son inmiscibles. ¿Qué significa? Que la miscibilidad entre el solvente extractor no existe. Miscibilidad entre el solvente extractor y el carrier. ¿Qué significa eso? Que tanto el solvente extractor como el carrier van a andar cada uno por su lado. Eso es lo que significa. No vamos a encontrar cantidades de solvente extractor que se miscibilicen en el carrier y viceversa. No vamos a encontrar cantidades de carrier que se miscibilicen en el solvente extractor. A diferencia de acá, donde en ciertas condiciones podemos encontrar una cantidad dada de solvente extractor que sea solubilizado, que sea miscibilizado en el carrier o viceversa, una cantidad de carrier que sea
solubilizado en lo que es el solvente extractor. Entonces, básicamente, las operaciones de extracción líquido-líquido se dividen en estas dos categorías, las que son parcialmente miscibles y las que son inmiscibles como tal. ¿Ok? Vamos a comenzar a hablar sobre estas, ¿ok? Que son las que tienen mayor aplicación a nivel industrial, ¿ok? Y luego vamos a hablar de las que son parcialmente miscibles, que se dan en un menor grado. ¿Por qué vamos a comenzar con esta? Porque estas reciben el mismo tratamiento que hemos venido manejando en los temas anteriores. Tenemos unas líneas de operación, tenemos una cantidad de flujo mínimo y realmente lo que se traslada a todo el problema es a revisar ese balance de materia con respecto al soluto que se está transfiriendo para determinar entonces las condiciones de operación. Con estas tenemos que atender ya al uso de diagramas triangulares, diagramas que debieron de haber trabajado en su curso de termodinámica química, donde hay una envolvente de equilibrio, donde hay líneas de unión, para llevar a cabo este tipo de proceso. Entonces, comencemos con lo que es la extracción líquido-líquido en la parte de inmiscibilidad. ¿Estamos claros en estas diferencias? Sí, profe. Vale.